Bueno, muchas gracias por la invitación a COSIP. Yo sé que este es un tema un poquito ladrillo, pero pues toca echarle un poquito de vaselina y aguantárselo porque es supremamente importante. ¿Por qué es necesaria la certificación? Ninguno de mis conflictos tiene nada que ver con esto. Pues cuando uno mira a un lado hay que mirar el otro. Ustedes todos piensan en la sonda de Foley, cuando piensan en Foley yo pienso en el vino que me voy a tomar, que son completamente diferentes. Y para entender esto hay que entender un poquito por qué hay que mirar otros programas y su historia y por qué vino la acreditación, la certificación, que son dos cosas completamente diferentes, y para eso miramos otros programas. El programa que yo más conozco obviamente es el de los Estados Unidos, y el proceso de certificación en los Estados Unidos, como lo miran aquí, empezó hacia el 2003, hacia el 2004, y hubo muchas razones para que empezara. Si ustedes miran la diferencia en números de casos antes de esos años, y empezó a crecer por las razones que ustedes conocen, se empezó a hacer el bypass por la laparoscopia, digamos lo que digamos, la cirugía bariátrica aumentó porque se pudo empezar a hacer por la laparoscopia. El que piense otra cosa está completamente equivocado, porque estas son las cifras hasta estos años. Y al ver eso, se pusieron los americanos a analizar un poquito qué pasaba con los pacientes, se pusieron a mirar el número de cirujanos que eran miembros de la Sociedad Americana, que ni siquiera era bariátrica y metabólica en ese año. Miren que hasta el 2008 las sociedades se llamaba únicamente American Society of Bariatric Surgery, se volvió ASMBS cuando decidimos incluir la cirugía metabólica, y a partir de esos años que se empezó a catalogar y empezó a hacer por la laparoscopia, cambió. Y si ustedes miran el año en que se empezó a decidir que debía haber certificación y acreditación, van a encontrar que fue un año de crisis en el 2003. En el 2003 ustedes solo busquen periódicos de los Estados Unidos y van a encontrar la cantidad de publicaciones que hubo contra la cirugía bariátrica. Había falta de creer en los resultados de la cirugía bariátrica, había unos reportes que eran más de prensa que de las sociedades y más que de los cirujanos. Entonces se le permitía a la prensa que dijera, siempre se hace más famoso alguien que se muere, un jugador de fútbol que fue muy famoso porque tuvo una fuga, alguien que tuvo un tromboembolismo y se murió. Ustedes conocen entrenadores de fútbol americano que demandaron médicos porque no bajaron de peso, y eso salía mucho más importante, y entonces empezaron las prácticas de malpráctica, demandas, etcétera. Y esta era la única información que tenía el público, la única información que tenían los pagadores, la única información que tenía el gobierno, y se basaban en esto para tomar sus decisiones de pagos, para tomar sus decisiones de coberturas y para tomar sus decisiones de si se hacía el procedimiento o no. Los cirujanos no tenían ninguna data para responder a estas cosas. Si hace un tiempo estaba en una ciudad de México, gente que hace 100,000 cirugías al año en una ciudad, y lo único que quieren es publicar es, no, aquí no se muere tanta gente, nos va bien. Nadie se va a creer eso. Usted dice, yo operé 100,000 cirujanos, me sangraron 3, me liquearon 4, se murió 1, eso se lo creen. Pero escribir, créanme, o sea, menos en este mundo que no le cree nadie a nadie. Entonces, muchos de los planes de salud decidieron que no iban a hacer cobertura, basados en data que no tenía nada que ver. Era basado en rumores. No eran rumores porque esos pacientes sí se habían muerto, se habían complicado, pero en eso se bajó, y algunas de esas coberturas, algunos de los pagadores decidieron crear sus propios centros de excelencia. Entonces Blue Cross Shield dijo, a ver, mis pacientes que mando a la Cleveland Clinic tienen estos resultados, mis pacientes que mando a este sitio tienen estos resultados, no le voy a mandar a nadie más, solo le voy a mandar a ellos. No solo eso, es malo para todos los cirujanos que hacían cirugía de obesidad, sino que era una forma discriminatoria de decidir quiénes ellos pensaban que sí, quiénes que no. Porque ¿quién me dice a mí que ellos no están decidiendo por costos? Si un cirujano opera más con sedas o con catgut en vez de operar con otras suturas, sale más barato, cobra menos. Había discriminación que no necesariamente está relacionada con... Y no hay manera de defenderse hasta que uno no decide qué hacer. Y en esa época, en el 2003, estos grupos crearon sus propios centros de excelencia. ¿Y cómo iba a competir una sociedad americana de obesidad? ¿Cómo iban a competir los cirujanos americanos con ellos si no tienen data? ¿Qué le va a decir? En nuestra sociedad tenemos 200 cirujanos, operamos 100,000 pacientes al año, estos son si no la tienen. Y ese fue uno de los problemas serios. Entonces se decidió en el 2004 crear lo que fue inicialmente el BSCOE, que era el Bariatric Surgery Centro de Excelencia.
decidieron no llamarlo como certificación o acreditación, sino decidieron mostrarle a las compañías, al gobierno y a los sitios locales, al borde de la Florida, al borde de Nueva York, que ellos podían tener centros de excelencia donde los que eran miembros de esta asociación, ahorita Andrés lo mostró, era requerimiento ser miembro de SECO, aquí era requerimiento ser miembro de esta asociación. ¿Por qué? Porque la asociación era responsable de asegurarse que estaban certificados, que eran cirujanos generales, que tenían algún tipo de entrenamiento en cirugía bariátrica, porque los fellowships todavía estaban muy oscuros en esa época, no existían, pero además que estaban colectando data. Una vez ellos decían eso, se los nombraban centros de excelencia y con eso a los pagadores, al gobierno les podían decir, ¿sabe qué? El doctor tal, del hospital tal, le damos su centro de excelencia bajo montones de requerimientos que mostró Andrés que no tiene nada que ver con mi charla de hoy. Entonces, la idea era por estas razones. Primero, mejorar la calidad y la seguridad del paciente. Más que cualquier cosa, coberturas, etcétera, era asegurarse que a un paciente que quiere buscar una cirugía de obesidad, que iba a ir a un sitio que tenía estos números y estas cifras y le daba seguridad y le daba calidad de atención. En todas partes se va a morir alguien y se va a complicar alguien, pero teniendo estadísticas que son aceptables dentro del punto de vista de lo que nosotros hacemos, que no es una ciencia exacta. Segundo, establecer una cultura del reportar a la comunidad médica, a la comunidad de los pacientes, a la comunidad de las aseguradoras, los resultados de lo que estaba pasando en ese hospital y con esos cirujanos. Uno de los problemas grandes que tenemos nosotros es que en Estados Unidos se contrata a una gente solamente para acumular esa data. Nosotros la llenamos nosotros mismos. Y no hay un cirujano que después de acabar de operar sus 3, 5, 7 días del día, todavía quiera a llenar 7 papeles. ¿Quién paga eso? Andrés lo mencionó, que ojalá lo pagara el gobierno. En otros sitios lo paga su propio hospital. Pero alguien tiene que pagarlo y tiene que ser una persona que no sea el cirujano, porque nosotros no estamos interesados en eso, que alguien lo escriba por nosotros. Después empezaron a publicar, y eso se llamó Volt. Sí, y empezó ya, y al noviembre 11, mire, ya se podía mirar cuántos pacientes de tal índice de masa corporal se operaban, cuántos pacientes de qué edades, cuántas cirugías se hicieron laparoscópicas, cuántas con robot, cuántas abiertas. Por mucho tiempo se hicieron abiertas. En esta época los más jóvenes no recuerdan, pero había lo que se llamaba hand assisted, ¿no? Tenía un profesor que decía 1 mano, 2 manos, 4 manos, pero era asistida, y cuántas se convertían, etcétera. Y se empezó a ver cuántas cirugías se hacían de cada una, qué porcentajes, cómo se hacían. Y con esto usted ya le puede decir a la compañía, a ver, a las compañías pagadoras, a los cirujanos y a la comunidad. Se están haciendo hoy por hoy en los Estados Unidos esto, este es el procedimiento. Fíjense, tan bonito el de 2011, las mangas eran solamente el 5.7% de los procedimientos, mientras que la banda en ese año fueron 40.7%. Pero esta historia es importante también. Pero más importante, podíamos demostrar cuántos pacientes se habían muerto, cuántos pacientes tenían complicaciones serias, cuántos pacientes tenían que ser readmitidos, porque sí, porque a los pagadores, al gobierno, le interesa saber cuánto le va a costar. Y eso es claro, o sea, el que quiera decir, no pague, pues no, el gobierno quiere saber cuánto le va a costar. Blue Shield quiere saber cuánto le va a costar. Colsanitas quiere saber cuánto le va a costar. Todo el mundo tiene derecho a saber cuánto le va a costar porque son los que lo van a pagar al fin y al cabo. Y para asegurar cuánto le va a costar, tienen que decir, yo voy a mandar hoy 20,000 pacientes al año en Colombia a operar. Yo quiero saber que, incluyendo el 1% de esta complicación, tanta por ciento de mortalidad, tanto por ciento de esto me va a costar este número, y con eso pueden planear cuántos pueden cubrir, cómo se puede cubrir y a quién pueden cubrir. O sea, esto tiene una base, y la base se creó en lo que se llama el modelo donavediano para la seguridad del paciente, donde con antecedentes y condiciones previas, los pacientes pasan por una estructura que tiene un proceso de cuidado del paciente y va a un resultado. Y ese resultado tiene un manejo de la seguridad del paciente. Eso quiere decir, y esto lo publicó el doctor Avedis Donavedian, por eso se llama así, hace mucho tiempo en Ann Arbor, que la calidad del cuidado del paciente puede ser estudiada, puede ser medida y puede ser estudiada y adaptada a otros centros. Y una vez usted hace eso, se puede masificar. Y eso fue lo que básicamente se hizo. Entonces se creó una estructura
donde tenía que estar el recurso humano, el recurso material y una estructura para hacerlo. Y nosotros no hemos hecho eso. La mayoría de nuestros países no existe eso. La estructura es que uno manda al interno o a cualquier idiota que vaya y llene los papeles y acaso. La estructura no la tenemos creada claramente. Y la estructura debe ser alguien que contrate ese hospital, esa institución para llenar la data. Es más, es una persona que debe estar completamente imparcial en lo que está llenando. Hoy hablábamos con Álvaro Valencia hace rato que el cirujano, si lee tensión arterial y dice, ¿cuánto es que tenía? 110/90. Pesaba, 110, 114, 113. No. Una persona que se sienta, lee la historia y dice, 113, 110, 83. Eso es lo que uno necesita. Alguien que escriba la data, porque si no va a sacar conclusiones que son completamente erradas. Segundo, en el proceso había que mirar qué se hacía realmente y qué tipo de cuidados se estaba recibiendo. Y eso hacía que se estandarizaran las maneras, los protocolos y el manejo de los pacientes desde antes hasta después. Y desafortunado o afortunadamente para nosotros los cirujanos bariátricos, esto es un proceso crónico donde nosotros vamos a ver estos pacientes por muchos años, por lo menos los que aparecen y no se desaparecen. Y eso tiene que estar incluido. Y ese proceso para nosotros es interesante. Y eso hacía que los resultados estuvieran relacionados en muchas cosas. Y se decidieron algunos parámetros. Uno era la pérdida de peso, estamos hablando mal que bien de obesidad. En la mejoría de las comorbilidades, la rata de complicaciones, porque si estamos mejorando al 20%, pero estamos matando al 80%, pues mejor no hagamos eso. El seguimiento, cuántos de cada 100 pacientes, cuántos vemos al año, cuántos vemos a los 2 años, cuántos perdemos a los 3 años. Todo esto hay que medirlo porque es importante para discutirle a alguien, para presentar y para lograr que se pague y se cubra. Y empezaron a aparecer montones de medidas, una base de datos con puntos muy definidos. El problema que vimos en ciertos momentos es que entre más datos quiere uno, porque uno quiere tener todo, ¿no? O sea, cuánto le mide el dedo gordo, cuántas veces va al baño, si se ha casado 7 veces. Resulta que entre más datos se llene, menos posibilidad de que la gente llene los datos. Hay estudios que muestran muy claramente que entre más datos haya que hacer, menos bien se recolectan. A menos que ustedes le estén pagando a alguien por hacer eso. Porque si a esa persona, le pagan por hacer eso, lo va a hacer. Entonces, en el 2010, Ning Nguyen mostró en archivos de cirugía que los pacientes que fueron a cirugía después de que se creó la base de datos, mire los efectos que tuvo. Los pacientes se quedaron menos. Una vez el cirujano, el hospital, la institución sabe que le está midiendo todos los datos, ya no dejan a nadie acostado un día más. Ya la gente sale el día que sale, ya la gente le está midiendo dolor, etcétera, hubo menos complicaciones. Porque la gente sabe que tiene un policía aquí encima que le está mirando lo que está haciendo. El ser humano, si no tuviera policías en la calle, se andaría matando todo el día. No hubo diferencias en el tiempo en el hospital ni en las ratas de mortalidad, porque esos son factores mucho más grandes. Pero mire, cuando miraron el volumen y se hizo acreditación, en los centros donde había volúmenes bajos, esto lo acaba de mencionar Andrés, menos de 50 casos de grapeo, miren la morbilidad comparado con donde hay más 50 casos de grapeo. ¿Cuánto tiempo se quedaban? ¿Cuánto costaba? ¿Y cuántos se morían? ¿Qué quiere decir esto? Que se empezó a buscar qué número es el mínimo que debe tener un centro para poder garantizarle a sus pacientes las cifras del otro lado de allá. Y durante mucho tiempo la Sociedad Americana de Bariatría decidió que eran 100 pacientes. Fue solo cuando se unieron con el Colegio Americano de Cirujanos que se decidió bajarle a 50 porque eso cubre un mayor número de centros. Miren la diferencia en morbilidad y en mortalidad entre esos dos grupos cuando se miró en el 2013 todo el país. Entonces, para medir esa calidad, se mide la estructura, el proceso y todo al final son resultados. Entonces hay montones de publicaciones, esta del 2017 cuando ya nos habíamos unido con el American College, donde usted puede sentarse a acceder a la data de bases. No sé quiénes la metieron, no sé quién es cada individuo, que esa es la otra cosa. La mayor preocupación que oigo yo en Latinoamérica y un poquito en el Medio Oriente es si yo puedo mirar si Jorge Pérez, María Jiménez, cuántos pacientes se le murieron, si es verdad que opera 1000 al año o solo 22.
Esa preocupación no puede existir porque nadie sabe el nombre de las personas, ¿sí? Algunos que estudian las bases de datos, ningún cirujano sabe, la sociedad no sabe los nombres de los cirujanos. Por eso uno contrata una auditoría externa que se asegura que esa data es confidencial. Porque el mayor susto que tiene la mayoría de los cirujanos con los que no, yo digo que operó 1000 y se van a dar cuenta que solo operó 114. Pues siga diciendo que dice 1000, pero meta sus 114 para que vea qué le pasa a usted, lo compara con los 200 que hace el otro y usted mismo va a saber, porque uno sí se puede comparar con otros sin nombres. En Colombia se hacen tantos casos, se mueren tantos, en tal sitio se hacen tantos, se mueren tantos, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal, y tengo mis propias cifras yo mismo, y eso es lo que se busca siempre. Y por eso se veía con calma en cuántos sitios, cuánto sobre el total de casos, cada procedimiento que se hacía, cuántos pacientes se quedaban, cuántos se iban, y montones y montones de data que mire lo que logró. Se disminuyeron las readmisiones. Se logró que se creara el primer grupo colaborativo de mejoría de la calidad en todo el país. Porque cuando alguien dijo un momento, a ver, ¿por qué en este estado está pasando esto y por qué en este estado está pasando esto? Entonces fueron a mirar, el tipo de pacientes es diferente, las comorbilidades son diferentes, los pacientes están más enfermos aquí. Y cuando encontraron que no había mucha diferencia en el tipo de pacientes, ni en la estructura, pero había diferencia en los resultados, se hicieron intervenciones para mejorar eso. Las intervenciones son entrenamiento, las intervenciones son supervisiones, y se mejoró la seguridad y la calidad de la atención a los pacientes. Y eso es lo que todos buscamos. Y entonces lograron mirar solo con las readmisiones cómo se logró disminuir el número de pacientes que se readmitía, cuántos pacientes no requirieron volver a operarse en cualquiera de los procedimientos. Por eso cuando está esta discusión del papel toalete, de si se pone arriba y si se pone abajo y todas esas pendejadas, que es la misma discusión si hay que certificarse o acreditarse, es una discusión estúpida, porque todo lo que hay que hacer es mirar a la patente de 1891, diciembre 22, si el que la patentó y la inventó dijo que el papel se pone arriba, pues se pone arriba. Cuando usted es caballero, su señora le diga que el papel va por debajo, usted le dice, mire, el que patentó, el señor Wheeler, dijo que se pone arriba, diciembre 22 de 1891, ¿para qué va a discutir conmigo? Son discusiones que sobran. Por eso, si ustedes miran un poquito la acreditación versus la certificación, van a encontrar, esto lo dijo el doctor Valori hace tiempo, este es un método para asegurar la calidad a través de estandarización y seguimiento de acciones en un proceso con robusta transparencia. Transparencia quiere decir que el que mete la data no es el cirujano ni es nadie que esté interesado en ver qué resultados hay. La data debe ser pagada por la institución, por el grupo, por quien sea, a otra persona que no puede ser influenciada por los resultados. Pero además, la certificación posee ciertos requisitos y criterios en varias áreas que puede funcionar para cualquier organización. No es que hay criterios para una organización ni criterios para otra, los criterios son para todo el mundo. Pero la acreditación está destinada únicamente al área de la salud, y eso es lo que nos interesa a nosotros. No solo contiene esos procesos de certificación, sino que nos da una evaluación global de todo lo que está pasando, de los recursos institucionales, cómo se usan, y así vamos a asegurar unos estándares de servicio para todo el mundo. ¿Qué más quisiera uno que entrara a una institución donde le están asegurando cuál es el estándar de atención que va a tener? Sí, si uno le toca el 3% que se muere, pues le tocó, ¿qué va a hacer? Ese proceso de acreditación es tal vez, no el único, pero es tal vez el mejor camino para chequear la calidad de esa institución y mejorar los servicios. Si uno cree que es perfecto, pues se va a equivocar. Si uno se chequea, lo que está haciendo es mejor. Por eso, certificación y acreditación son completamente diferentes. Certificación es una cosa, es un título, es algo que hay que hacer, como lo mencionaba Andrés, pero acreditarse lleva a adoptar esos estándares de calidad que se están pidiendo, basados en esa colección de data, estudiados, comparados con otros grupos que hacen lo mismo. Y eso hace que se pueda acreditar un centro de excelencia versus otros centros que no la tienen. Por eso la acreditación está destinada solo para instituciones de salud. Clínicas, hospitales, que incluyen no solo la certificación del profesional, la certificación del servicio, la certificación del hospital, sino además
El proceso de toda la valoración donde los que ya están certificados cumplen todo ese proceso para ser acreditados. Son dos cosas completamente diferentes. Porque yo puedo certificar al mejor cirujano del mundo, pero si en el proceso se le cae la camilla a los camilleros, si no le pudieron coger la vena. En nuestras primeras experiencias a veces no podían intubar nuestros primeros obesos y el paciente se paraba en peloto y se salía y decía, pues si no me pueden dormir, ¿cómo me van a operar? No importa que también uno pudiera operar, el paciente no se podía operar. Es acreditar a todo basado en certificaciones de todo el grupo y para eso hay que obtener certificación y de ahí hay que ir más allá de esa conquista de certificación y lograr calibrar esa calidad de esos servicios y mover a la acreditación. Por lo tanto, certificación y acreditación le agregan resultados y garantizan esa seguridad para los pacientes. Es un proceso que toma tiempo, es un proceso largo, es un proceso doloroso. Como dice Andrés, ojalá lo pagara el gobierno, pero alguien lo tiene que pagar. Y hay que hacerlo porque nosotros todos buscamos lo mismo, ser costo efectivos, pero garantizar la seguridad y la calidad sobre la atención del paciente. Por eso vienen de nosotros. Por eso, no hay forma de exagerar la importancia de la acreditación. Es la diferencia entre que usted le diga a alguien que es inteligente, mostrarle su diploma de una gran universidad, pero a los inteligentes se le muere la gente. Es un sello de aprobación de que esa organización de salud está preparada para recibir ese tipo de pacientes. Por eso no hay solo acreditación en obesidad, hay acreditación en hepatobiliar, en robótica, en urología, en ginecología, en oncología, porque es importante que ese paciente entre con cierta seguridad a ese sistema. No es solo una reputación, aunque la reputación lleva a los pacientes, eleva los estándares de esos servicios acreditados, reconoce profesionales capacitados, y ese es el objetivo de una sociedad como esta, reconocer que sus miembros son profesionales capacitados porque están certificados, pero además que trabajan en sitios que están acreditados para que ellos trabajen, es una seguridad enorme para los hospitales. Pero hay otra cosa que aprendí de la sociedad brasileña, donde con IFSO Latinoamérica montamos un programa de certificación hace 2 años de prueba y ahora va a ir para el resto de Latinoamérica, es que esa estandarización hace que la conducta de las sociedades bariátricas y la influencia sobre esas sociedades se modifique. Hace que cambie los criterios de aceptación de sus miembros, hace que trate de que sus miembros pasen a un estándar de calidad mayor y se convierte su sitio, su institución, su cirujano y la sociedad, aún dentro del gobierno y sus instituciones, como un punto de referencia. Y entonces el gobierno va a llamar a la COSIP y le va a decir, ¿quiénes son sus cirujanos certificados? ¿Qué centros están acreditados? ¿Qué criterios usan ustedes para eso? Y entonces el gobierno no va a tener que ir a visitar a todo el mundo y le preguntando, porque va a contar con la sociedad, porque le cree a la sociedad. Hoy por hoy el gobierno no le cree a la sociedad porque piensa que la sociedad tiene sus propios intereses. Ellos no le creen mucho al gobierno porque piensan que el gobierno tiene sus propios intereses de pagos. Es un trabajo que debe hacer todo el mundo conjunto para mejorar eso. Por eso, y esta es mi última diapositiva, es que uno debe en cualquier proceso de certificación y acreditación contratar un sistema de auditoría externa que no tiene nada que ver ni con la sociedad, ni con la institución, ni con el cirujano. Nosotros contratamos a la WMA, que es una World Medical Accreditation. Sí, hay que pagarles. Sí, ellos miran todo. Este grupo certifica robótica, urología en muchos países del mundo. Él mira la data, él mira cómo se recoge, él mira quién la coge, cómo la metió, si la metió bien, si es verdad, si no es verdad. Y él dice, ¿sabe qué? Esto sí lo acredito, esto no lo acredito. Lo hace en unión con la sociedad, pero ellos son los auditores. Cuando uno es el mismo auditor de uno mismo, nosotros nos queremos mucho para ser tan fuertes auditores de nosotros mismos. Este es el último paso cuando uno quiere hacer un proceso transparente y claro de auditoría. Eduardo me autorizó a promover el congreso para IFSO para este año, ahorita en agosto 23 al 27. Los esperamos a todos en Miami, que así los gringos no lo crean, es la capital de Latinoamérica. Y allá los esperamos de agosto 23 al 27. Muchas gracias.